Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Empatiza 112. Hoy nos acompaña Sandra Pérez, que es Policía Nacional y psicóloga de emergencias. Tiene un perfil muy interesante para el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, a mí me gustaría hablar primero, poner en contexto dónde nos encontramos este tipo de pacientes, ¿no? O personas agitadas o agresivas. Ahora os cuento un poquito la diferencia. Tenemos que recordar que nosotros estamos trabajando en un ámbito extrahospitalario, ¿no? Es un ámbito muy complicado donde, donde no controlamos el entorno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Son entornos impredecibles. Vienen vía pública, vienen domicilios, nos llaman a un domicilio y, claro, es la primera vez que vamos allí, entonces no nos conocemos, ¿no? Las salidas, las vías de escape, ¿no? Que son tan importantes por si pasa algo. También en este ámbito contamos con una alta carga emocional, ¿no? Porque nosotros cuando vamos a un aviso es porque a alguien le pasa algo, no es por gusto. Entonces, pues hay dolor o hay miedo, incluso puede haber, pues eso, pues consumo de sustancias, bueno, nos podemos encontrar con cualquier tipo de patología. Y luego las intervenciones suelen ser rápidas, ¿no? Donde no se conocen a las personas. Entonces, todo esto, ¿no? Crea un ambiente a lo mejor de vulnerabilidad para los intervinientes que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a una situación en la que una persona pues, se pone agresiva o está agitada, ¿no? Y hay que tener cuidado. Primero, pues eso, nuestra conducta paz, que no hay que dejarla de lado, y luego pues vamos a ver cómo podemos intervenir con ellos. Claro, ¿y cómo es, o sea, a nivel de policía, por ejemplo, cómo es vuestra conducta PAS? Porque nosotros como servicios sanitarios tenemos, vamos, hasta que la zona no es segura, es decir, hasta que no estéis vosotros, no deberíamos de bajarnos del vehículo. Claro, ¿Vosotros bueno, cómo hacéis la zona segura? claro, pues nosotros igual. A ver, nosotros sí que es verdad que, claro, contamos con una serie de herramientas, ¿vale? De las que podemos hacer uso y dependiendo de la intervención, pues haremos uso o no. Nosotros igual, primero la información que nos da, ¿no? Hay veces que por la emisora nos dicen una cosa en el aviso y luego cuando llegas es totalmente diferente. Y esto pasa muchísimo. Que vas como con una idea, ¿no? Pues mientras que vas en el vehículo, sí que es verdad que vas diciendo, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Un poco te haces una composición del lugar. Cuando llegas allí, pues ya es cuando dices realmente, vale, qué es lo que me encuentro y qué es lo que vamos a hacer. Sí que es verdad que si tenemos capacidad de reacción, pues porque imagínate que la persona está dentro de un domicilio, la puerta está cerrada y tú estás por fuera, bueno, pues te da tiempo un poco a decir, venga, pues vamos a empezar con contención verbal, ¿no? Y empiezas pues a dar instrucciones, ¿no? Eh, pues para poder entrar, pues somos la policía, queremos entrar, ¿no? Entonces, poco a poco, sí que es verdad que igual siempre eh, mantenemos distancia de seguridad. Siempre empezamos con una contención verbal, ¿sabes? Siempre decimos, pues somos la policía, o cómo te llamas, o nos puedes abrir la puerta, también dependiendo de lo que nos digan. A lo mejor los vecinos nos dan mucha información, suele pasar. Y bueno, pues si vamos recabando información mientras que intentamos que esa persona se comunique con nosotros, o nosotros con ella, pues fenomenal. O sea, eso es un poco la forma de hacer la escena Sí, más segura, ¿no? Recopilar esa información que te va a dar pistas de por dónde puede salir la cosa. sí, porque a lo mejor mm, la otra persona, si tú la ves es fácil. Mm, Quiero decir, más fácil porque sabes si tiene algo o no tiene nada. Me refiero a objetos, ¿vale? Potencialmente peligrosos. Si no la ves, evidentemente es más difícil porque no sabes lo que hay detrás de la puerta. Entonces, también, si, por ejemplo no ves, si vas a ciegas, a nivel verbal también te puede dar pistas, ¿no? Si la persona a nivel verbal se comunica o no se comunica o se mantiene en silencio, ¿no? Entonces, tú vas un poco viendo cómo es la situación. Claro, llegará un momento en el que tengas que abrir la puerta, ¿vale? Y entonces ahí sería pues como un paso más. Si nos pasa en la calle, pues igual, conducta paz, evidentemente para nosotros, para terceros, para esa persona incluso, y siempre, siempre, siempre empezaremos con la contención verbal, siempre.
O sea, de todas las contenciones que podemos usar, eh, la contención verbal va a ser siempre nuestra primera opción. Luego, pues vemos, dependiendo de cómo vaya avanzando la situación, pues podremos usar diferentes contenciones, pero siempre utilizaremos la contención verbal. Vale, luego intentaremos hablar específicamente de alguna técnica en concreto de contención verbal o desescalada verbal. El podcast este, como bien sabes, es de divulgación de psicología de emergencias y en un principio estaba más enfocado a intervinientes, pero conforme hablo contigo, si una persona de la calle se encuentra por la calle con una persona agitada, ¿qué debería de hacer o no hacer? Porque hay por ahí mucho superhéroe. A ver, siempre seas interviniente o seas ciudadano común, siempre tu seguridad es lo más importante. Nada, ninguna intervención vale una lesión, ¿no? Y esto vale pues para un interviniente o para una persona de a pie. Em, entonces, pues depende también cómo esté esa persona, es decir, vamos a valorar si esta persona está agitada o está agresiva. Por ejemplo, mira, yo distingo un poco las personas agitadas y agresivas, las distingo un poco así como muy rápido de si tienen, por ejemplo, intención de hacer daño al otro, ¿no? Es decir, si hay una intención expresa de provocar un daño a otras personas o a sí mismo, mm, por ejemplo, esa persona a lo mejor, ¿vale? Con contención verbal, intentando ver qué es lo que está provocando esa agresividad, a lo mejor podemos bajar un poco. Quiero decir, que a lo mejor esa persona ha recibido una mala noticia o, no sé, algo que le ha provocado esa agresividad, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser que con una buena contención verbal, con una buena comunicación verbal, podemos medio resolver la situación hasta que lleguen pues, servicios sanitarios, policía. Sin embargo, si es una persona que está agitada, tiene estos movimientos repetitivos, no tiene intención de hacer daño, pero sí que es verdad que tú la ves que a lo mejor deambula muy deprisa, tiene una hiperactividad motora como muy evidente, puede que a lo mejor pues tenga alguna patología o haya consumido algún tipo de sustancia. Sí que es verdad que ahí es mucho más complicado porque eso no lo vas a poder manejar. Pero siempre, ante cualquier situación de una persona que esté agresiva, agitada, con hiperactividad motora, si no tiene nada de objeto para producir daño, o sea, nos retiramos con la distancia suficiente para que no nos haga daño, evidentemente, y llamamos a servicios de emergencia. Yo ahí lo tengo claro, ahí lo tendría claro. Que nos pilla, por ejemplo, que muchas veces lo hemos visto, hemos ido a un centro sanitario, a un hospital, y lo típico, pues una persona en urgencias, pues que se pone más irritable, pues que empieza a insultar. Bueno, ahí sí que es verdad que vas viendo un poco, en vez de la desescalada, la escalada, ¿no? De la agresividad de la persona. Entonces, a lo mejor ahí es más fácil, ¿no? Intentar contener a alguien a nivel verbal porque tú le has visto que en un primer momento estaba bien, ¿no? Pero a lo mejor, pues, o no le llaman, o tiene mucho dolor, o pues cualquier motivo que está dentro de la situación que está viviendo. A lo mejor ahí puede ser más fácil, ¿no? El contener a esa persona. Pero en la calle o con algún objeto, vamos, no dudo, distancia, llamar a servicios sanitarios y policía y Claro, poco más. porque decías antes de la diferencia entre una persona agitada y agresiva. Yo, corrígeme si me equivoco, lo veo como si fuera una línea recta que va desde la ansiedad o la inquietud hasta la agresividad, la agresión y la violencia, ¿no? Entonces es como un continuo, o sea, no es que digas hasta aquí, a partir de aquí es agitada, a partir de aquí está nervioso. Es como un continuo que puede ir subiendo o bajando dependiendo del manejo que se haga de la situación, ¿verdad? Eso es, la agitación, o sea, una persona agitada puede llegar a ser agresiva, claro. O sea, al final no sabes, desconoces por qué esa persona está agitada. Entonces, si sigue subiendo, evidentemente se va a convertir en una persona muy agresiva, ¿no?
pero no tiene por qué eh, no tiene por qué ser que los pacientes agitados se vuelvan agresivos. Puede que sí, ¿vale? Puede que si sigue la escalada, evidentemente, terminen de agitación a agresividad, pero no tiene por qué. Y la agresividad puede presentarse sin agitación, es decir, pues lo que ahora te pongo el ejemplo de la persona esta que está en urgencias, ¿no? Pues una persona agresiva verbalmente, pues insulta, pues no sé, pues el sistema sanitario, no sé qué, pues, ¿no? Una persona Sí. agresiva y sin más, ¿no? Sin una agitación previa. Mm. Vale, teníamos aquí apuntado para hablar de los tipos de agresiones. Sí, pues a ver, lo que nos encontramos y es más evidente es la agresión verbal, ¿no? Cuando nos agreden de manera verbal, ¿no? Y en esta hospitalaria se ve mucho y cuando trabajamos en la calle se ve mucho, ¿no? Pues habéis tardado mucho, sois unos ineptos o pues cualquier tipo de barbaridad, ¿no? A nivel verbal, pues insultos, amenazas, gritos, ¿no? Este tipo de verbalizaciones. Luego también podemos ver agresiones psicológicas, ¿no? Más de amenazantes o de intimidación, ¿no? Pues como le pase algo a mi hija, me he quedado con tu cara y voy a buscarte, ¿no? Cosas así. Y luego ya pasamos a las físicas, pues los golpes en las puertas, los golpes en las mesas, ¿no? Arrojar objetos. Es importante que si estamos en un sitio en el que hay objetos pues potencialmente peligrosos, incluso una botella de agua, por ejemplo, que la tengo aquí ahora mismo, pues una botella llena de agua, te la tiran bueno, pues te puede producir una lesión perfectamente, ¿no? Luego, por ejemplo, instrumentales. Pues cuando la persona agresiva quiere conseguir algo, huir, evitar que la lleven a algún sitio o evitar que su familiar se le lleven al hospital, ¿no? Y luego todo tipo de reacciones emocionales por eso, por el miedo, por el dolor, por estar en shock. Muchas veces cuando hemos comunicado malas noticias, la persona a la que se le ha comunicado la mala noticia arremete contra nosotros, ¿vale? Es una de las reacciones que nos podemos encontrar a la hora de comunicar, pues eso, una noticia que a la otra persona pues le produce ese dolor, ¿no? Ese shock. Mm. Vale, me has hablado de, entre otros tipos, agresión verbal y psicológica. ¿Vosotros utilizáis algún tipo de técnica? Por ejemplo, leyendo un libro de defensa verbal, hablaba de un término que se llama mushing, que es como un estado de no... A ver, no sé definir muy bien, pero es como un estado en el que no te llevas nada a lo personal, Ujú. ¿no? O una especie de ponerte una especie, como un impermeable emocional. ¿Vosotros utilizáis o enseñáis a algún tipo de técnica para que esa posible agresión verbal o psicológica no te afecte y sepas separar lo que es que le están insultando al uniforme de que te están insultando a ti como persona? Sí, a ver, ahí no hay sí que es verdad que esto parece de cajón, ¿no? Porque cualquier persona que lo vea desde fuera dirá, pues, ¿cómo te lo vas a llevar a lo personal? Pero claro, tú estás metido en esa intervención, ¿no? Y contra quien arremeten es contra ti. Entonces es muy difícil a lo mejor en esa situación decir, espera, 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 que no me está agrediendo como Sandra, me está agrediendo como sanitario o como policía o como interviniente, ¿vale? Sí que es verdad que cuando tú tienes los límites claros, es decir, yo voy aquí a ayudar a esta persona, porque recordemos que se nos está olvidando que una persona agresiva, agitada, llámalo X, es una persona en crisis, ¿vale? Entonces, todo el rato tenemos que volver a, está en crisis, hay que ayudar, ¿vale? Aunque me esté insultando o aunque esté tirando objetos, pero hay que ayudar a esta persona a salir de aquí, ¿vale? En esta situación, en el domicilio, en la calle, en la situación que sea, tenemos que sacarla de escena, como digo yo, la sacamos, ¿vale? Pero es que para sacarla necesito hacer esto, entonces necesito tener los límites muy claros. Está insultando al uniforme, lo tengo claro. Pues venga, seguimos por ahí. Entonces, sí que es verdad que se insiste mucho en esto, que cuando estás dentro de la intervención tienes que hacer un acto de conciencia de decir, venga,
estoy aquí y tengo que sacarla, ¿no? Y cuanto antes la saque, pues mejor para todos. Entonces, intentamos sacarla de la escena para luego ya, pues hospital, centro sanitario, ya pues la evalúen o lo que sea. Pero sí que tenemos que tener muy claro dónde estamos y esa persona pues hay que ayudarla. Mm, Yo te digo porque yo creo que muchas veces también carecemos de como de cierta inteligencia emocional que te sepa poner esa barrera de que realmente cualquier agresión que te pueda, nos estamos quedando en la parte verbal, sí, cualquier agresión que te pueda hacer a nivel verbal que no es a ti. Entonces, claro, tener esa trabajada, esa autorregulación, también es muy importante porque si no es fácil caer en lo que se llama escalada iatrogénica, que es cuando el interviniente no solo no sabe desescalar, sino que porque se pone a la defensiva o porque se lo lleva a lo personal, sube el nivel de violencia. claro, eso, por ejemplo, después de las intervenciones, ¿no? Pues cuando volvemos a base, por ejemplo, es importante hablar, ¿no? De lo que ha pasado en la intervención, poner en común qué es lo que ha pasado y qué es lo que se puede mejorar, lo que hemos hecho bien y lo que podemos mejorar. Entonces es importante evaluarse y ver cómo estamos también nosotros. Pero eso en cualquier tipo de intervención, porque es verdad que tú vas con un uniforme, pero tú eres tú, quiero decir, yo no me desdoblo, ¿vale? Pero sí que hay que tener especial cuidado en esto, ¿no? En que no te afecte. Esto, evidentemente, pues experiencia y formación, cuanto más mejor, por supuesto. Pero sí que es verdad que hay que autoevaluarse, ¿no? De cómo hemos intervenido, si lo hemos hecho bien y en la siguiente, pues qué es lo que podemos mejorar, si hay que mejorar algo. Sí, sí, por supuesto. Claro, yo es que lo veo a veces, bueno, yo me hago muchas imágenes mentales, ¿no? Y a veces lo veo, ¿te acuerdas tú de los dibujos estos de cuando éramos pequeños? Bueno, incluso más tirando a nuestros padres, de que tenían un muñequito y le ibas poniendo uniformes. Ah, Estaba sí, como el muñequito del los nudo y tú le ibas recortables. poniendo. ¿Cómo? Los recortables. Sí, Eso. sí, eso como me salía. Pues yo lo veo así, o sea, tú tienes que asumir que se van a meter con el recortable del uniforme, pero que el que está debajo que eres tú, no, de hecho ni te conocen. Con lo cual, Ya. meterte en esa escalada de defenderte de, oye, a mí me tratas con respeto o que hemos venido aquí a ayudarte, claro, lo único que puedo hacer es empeorarlo. Si tú tienes claro que él te ve como un ente azul oscuro o de fosforito, según el uniforme que tengas, y ya está, pues yo creo que es más fácil tener esa autoprotección, ¿no? Eso es, al final, la persona que está en crisis es la otra persona. Tú se supone que estás estable emocionalmente, es decir, quien va a controlar la situación vas a ser tú, porque como dejes que la otra persona lleve la situación, ya sí que se puede dar la vuelta y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pues agresiones físicas y tal. Entonces, hay que tener claro que quien va a controlar la situación siempre va a ser el sanitario, el policía o el interviniente que está allí. Entonces, y esto pasa en todo. Al final, la otra persona es la que está descompensada por el motivo que sea. Nosotros no lo sabemos. Pero claro, si dejamos que la persona descompensada guíe la situación, pues ahí estamos perdidos, es verdad. Claro. Luego íbamos a hablar también de señales de alarma. Sí, Sobre todo entiendo que de cuándo puede ser inminente una agresión o cómo lo querías plantear este punto. sí, podemos detectar señales de alarma. Fíjate, a lo mejor cuando estamos en una situación, de forma consciente no nos damos cuenta, pero a nivel inconsciente, ¿no? A lo mejor después de la intervención, cuando nos ponemos a hablar con los compañeros y sale esta conversación, pues al final salen cosas que dices, wow, no me he dado cuenta a nivel consciente, pero a nivel inconsciente sí que mi cuerpo me estaba diciendo, cuidado, que viene, ¿no? A nivel físico. Porque primero sí que es verdad que podemos ver señales no verbales, ¿no? La conducta no verbal. Sabes que en muchos estudios nos dicen que la parte no verbal, ¿no? Es la que mayormente detectamos, ¿no? Al final, el lenguaje, pues la persona te puede mentir, ¿no? Pues estoy fenomenal,
pero al final el lenguaje no verbal, la comunicación no verbal es la que te da más información. Entonces, si tú estás de frente a una persona en la que aparte de su lenguaje verbal ya es agresivo, si por ejemplo tiene los puños cerrados, es muy evidente y parece esto de perogrullo, pero es que es así. Y ya te digo que a lo mejor no lo detectamos, pero si nos paramos a pensar, decimos, ostras, pues sí, es verdad, esto era así, ¿no? Pues la mandíbula tensa, los puños cerrados, cuando te miran de una manera fija, como desafiante, eh, a nivel de rostro, ¿no? Pues las cejas como fruncidas, ¿no? Sí, Como sí, como enfadado, así, eh, sí. em, los labios, ¿no? Cuando hay una contracción de la mandíbula también, los labios ahí como cerrados, ¿no? Incluso los cambios en el volumen de la voz, en el tono, en el volumen, y luego se invade tu espacio personal, ¿sabes? Que como que va hacia ti, ¿no? Con una actitud pues muy desafiante. Todo eso son señales de cuidado, ¿no? Si se acerca a ti, evidentemente vas hacia atrás, ¿vale? Todo el rato tenemos que tener en cuenta y que no se nos olvide que el espacio personal entre la persona agresiva y nosotros tiene que ser, bueno, pues con una capacidad de reacción suficiente para que no nos dé, ¿vale? Si en un espacio personal, en una conversación normal con una persona que no está agresiva, pues puede ser una distancia, pues imagínate, de 1 metro o menos, pues aquí evidentemente pues el doble. O sea, hay que tener todo el rato la, la idea de que la persona se nos puede venir encima en cualquier momento, ¿no? Sobre todo si vemos estas señales no verbales. Y a nivel verbal, pues lo que hemos mencionado antes, ¿no? No me vais a tocar o no vais a entrar, dejarme en paz, es que os voy a rajar o cualquier tipo de verbalizaciones de este tipo o culpabilizaros, ¿no? Por vuestra culpa, si hubieseis llegado antes, cualquier tipo de intencionalidad de haber hecho el mal a sí mismo o o a su familiar, por ejemplo, ¿no? O algún discurso incoherente, ya cuando nos metemos con discursos incoherentes, es bueno, aquí ya hay un melón que ya no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, habrá veces que lo tengamos más fácil y habrá veces que lo tengamos más complicado, pero siempre, siempre vamos a intentar hacer desescalada primero verbal, ¿sabes? La contención primero verbal, eso siempre. Y en una situación, por ejemplo, nosotros vamos muchos pues para hacer, digamos, ingresos involuntarios, ¿no? O sea, cuando hay un peligro para el propio paciente o para terceros, el médico de emergencias tiene competencias para hacer un traslado al hospital y que allí lo valore un psiquiatra para ver si procede o no un ingreso involuntario. En esos casos es muy frecuente que nos digan iros de aquí, dejarme en paz, fuera de mi casa, yo estoy tranquilo. Y a lo mejor es verdad que cuando tú dejas de hablarle, él se queda así como entre teoría, o sea, entre comillas, más tranquilo. Ujú. Pero en cuanto insiste un poco, empieza a agitarse y agitarse. En esas situaciones, ¿cuándo te puedes dar cuenta como profesional que la desescalada verbal no va a ser efectiva? Si cada vez que, digamos, le insistes de venga, es mejor que nos acompañes, el que te valore un psiquiatra, tal, y ahí se pone más agresivo aún, pone más agresivo, más agitado. ¿En qué momento, que a lo mejor te hace una pregunta muy difícil, pero en qué momento habrá que tomar la decisión de, bueno, pues a lo mejor hay que contenerle físicamente y ayudarnos con algún fármaco o algo? Porque aquí hablando no vamos a llegar a ningún lado. ¿Hay señales que Claro. te indican eso? Sí, hay señales que nos pueden indicar como una agresión de forma inminente, ¿sabes? Es decir, hay señales que nos indican, pues por la parte verbal, estoy viendo que llevo aquí 1 hora intentando hacer una contención verbal y no funciona, aunque el tío esté más o menos tranquilo, que dices, buah, es que yo ya no sé por dónde tirar, no sé qué recursos, ¿no? Eso puede ser mm,
a ver, si el paciente está tranquilo, que a lo mejor que normalmente no va a ser así, ¿no? Porque te lo vas a llevar en contra de su voluntad. eh, lo que puede pasar es decir, "Buah, es que nos podemos tirar aquí toda la mañana y al final no vamos a conseguir nada, ¿no?". Eh, Eso, por ejemplo, puede ser, puede pasar, ¿no? Intentar convencerle, pues es complicado, porque ya llevas una hora intentando convencerle y tal. Entonces, perdón, en algún momento tendrás que decirle, pues mira, nosotros lo hemos intentado con toda nuestra buena intención, pero es que te tienes que venir con nosotros. Em, ¿Cómo lo haces? Pues al final, pues si él no quiere de forma voluntaria, pues otro tipo de contención. Yo siempre digo, si la contención verbal no funciona, pues la siguiente, la contención farmacológica. Es que no hay otra, ¿vale? Con todo el dolor de nuestro corazón, si la persona no está agresiva, ni te está agrediendo ni nada, pues al final, y te la tienes que llevar, o sea, es que es impepinable. Entonces, iría al siguiente escalón, que sería la contención farmacológica y te la llevas. Otra cosa es, si la contención verbal no funciona y la persona se está poniendo más agresiva, cada vez más agresiva, y estás pensando, me la voy a llevar porque me va a agredir, eh, al final sí que es verdad que hay unas señales en las que tú te puedes dar cuenta de decir, me va a dar y me la voy a comer. ¿Cuándo, por ejemplo, puede pasar esto? Pues cuando ya rompe totalmente el contacto visual y verbal, ¿no? Que es lo que a lo mejor nos ha mantenido en esa conversación, ¿no? De desescalada verbal, cuando ya rompe contacto visual o verbal, cuando aumenta su actividad motora, ¿sabes? En el sentido de, pues agita más los brazos o deambula más deprisa. Todo está acompañado con, a nivel verbal, eh, ahí no te queda otra que, pues eso, llamar a policía e ir a la siguiente parte de contención, o sea, a la siguiente fase de contención, perdón. Solicitas apoyo policial y, y al fin, y bueno, retirarte, evidentemente, conducta vas en todo momento y te retiras y que policía pues haga la intervención que estime oportuno. Sí, sí. Cuando ya ves que ya dices, ya está, hasta aquí hemos llegado, ya no hay, no me escucha, no me mira, se está poniendo más agresivo. Aquí, lo que he dicho antes, ninguna lesión merece la pena, ¿no? Ningún resultado de lesión merece la pena una intervención. Entonces, ahí tiramos En este caso, sería conveniente, por ejemplo, decirle, me estoy dando cuenta que no me estás escuchando, o que no me estás mirando, o no me quieres escuchar. Si no podemos llegar a un acuerdo, te van a tener que sujetar para que te ponga medicación. O sea, no como amenaza, sino como diciendo, tenemos esta opción o esta, pero siempre hablando en tono tranquilo y tal. ¿Eso estaría recomendado o a lo mejor lo puede agitar más al percibirlo como un chantaje o como una amenaza? Claro, a ver, está claro que lo que va a pensar la otra persona cuando tú estás estableciendo una comunicación no lo vas a saber, pero sí que vas a ver las reacciones que va teniendo según tú te estás relacionando con él, ¿no? A nivel verbal y no verbal. Quiero decir que si, por ejemplo, cuando tú le estás hablando, mantiene el contacto visual, pues dices, va bien la cosa, ¿vale? Y sí que es verdad que no está contraindicado el ir diciéndole los pasos que hay que hacer, ¿vale? De hecho, es bueno decir, mira, pues vamos a tener que utilizar este método, vamos a tener que utilizar lo que sea, ¿no? Entonces, necesito que sepas que lo utilizo para que no te hagas daño, para que Claro. no hagas daño a los demás, es decir, eso está, si la persona te está escuchando, te ha escuchado en un primer momento. Ya si habla, claro, no hablamos de personas que tienen un brote bueno, pues situaciones en las que no puedes interactuar, ¿no? Pero puedes interactuar con ella, ha ido bien hasta ahora y ya llega un punto en el que te la tienes que llevar y no puedes. Evidentemente sí. Mira, pues vamos a hacer esto. Te vamos a poner una medicación, vamos a ir al hospital, es que te van a valorar, ¿vale? Después en el hospital ya te dirán, entonces, un poco explicarle también los pasos que cuando a alguien le das información y le explicas lo que va a pasar, eso da más seguridad. Con lo cual, sí, sí, totalmente recomendado el decirlo a la persona, claro.
Yo a veces juego un poco a lo de poli bueno, poli malo, y yo hago de poli bueno y el médico le hago hacer de poli malo. En plan de decirle, mira, necesito esto, que me acompañes a la ambulancia y tal, y que me dejes que te sujete, tal, no sé qué. Si no, el médico me está diciendo que te voy a tener que poner medicación. Y yo no te quiero poner medicación. Esas técnicas como para conseguir esa conexión con el paciente pueden ser positivas o también pueden ser contraproducentes en algún momento. No, puede ser positivo porque esto es como la persona, el interviniente que llega y el primero que enganche con la persona es con el que se va a quedar. ¿Vale? También es importante tener un enganche, ¿no? Con el paciente y es bueno, ¿no? A lo mejor llegas tú con toda tu buena intención y empiezas desescalada verbal y contigo no hay enganche y de repente a lo mejor llega otra persona del equipo y con cualquier palabra focaliza y dices, bueno, pues con esta, pues ya está, pues con esta persona. Sí, sí, lo de poli bueno y poli malo sí que... Que a lo mejor al médico con el que vengo le hace gracia, pero generalmente no les importa y es una buena estrategia como va a decir, a ver, lo podemos hacer, yo estoy contigo, pero si no, es que estoy obligado. ¿No? La técnica esta de la autoridad no presente. Estoy Claro, obligado. claro, al final el objetivo es pues llevarte al paciente o el objetivo es darle una medicación, el objetivo que sea. Si el objetivo se cumple, pues bienvenido sea. Y luego, respecto a desescalada verbal como tal, ¿vosotros tenéis o enseñáis alguna estrategia en concreta? O sea, yo conozco algunas estrategias que te las quería comentar luego, a ver Sí, si coincide un poquito con lo que vosotros usáis o recomendáis. vale. Sí, nosotros cuando damos las formaciones sí que es verdad que bueno, utilizamos más que un protocolo, pues como seguir una serie de pautas, ¿no? Según va evolucionando la intervención, pero lo primero, como he dicho, es la seguridad, ¿no? Y después la intervención. Primero, me aseguro mi integridad física y luego ya pues empiezo a trabajar, ¿no? La desescalada. Sí que es verdad que si se puede elegir, a ver, dentro de la hospitalaria, extrahospitalaria es complicado, ¿no? Pero si se puede elegir un entorno lo más adecuado posible, es decir, no hablar detrás de una puerta, ¿no? Porque no sabemos lo que hay detrás, pues mejor. Pero volvemos a lo mismo, vamos a recordar que es una persona en crisis, ¿no? Entonces, vamos a intentar contenerla verbalmente al principio, ¿vale? No vamos a entrar ahí sin saber nada o a ciegas. Nosotros lo que recomendamos, bueno, como unos pasos básicos, es vamos a valorar la situación un poco desde lejos, ¿no? Antes de acercarnos mucho, vamos a ver, vamos a valorar, vamos a escuchar, vamos a observar, a analizar el entorno, ¿no? Donde estemos. Es importante porque si tenemos en cuenta el espacio donde estamos en ese momento, también vamos a poder valorar si arremete contra nosotros, si nos puede dar con algo que tenga alrededor o no. O sea, volvemos otra vez todo el rato a la seguridad. A lo mejor soy muy pesada, pero sí que es verdad que es que como coja un objeto nos lo comemos y no es la primera vez. Em, Siempre nos tenemos que posicionar en un espacio donde tengamos una vía de escape, por si tenemos que salir corriendo. Y salir corriendo no es de cobardes, ni muchísimo menos. O sea, salir corriendo es salvaguardar nuestra integridad física, ¿vale? Que hay veces que dices, bueno, salir corriendo, bueno, sí, salir corriendo y no pasa nada. O sea, sales corriendo hasta un sitio donde tú estés seguro, donde tu integridad física esté a salvo, ¿vale? Em, Podemos establecer también un perímetro de seguridad, lo que hablábamos, ¿no? Si el espacio entre dos personas cuando se comunican es X, pues aquí es 2X, o sea, igual, no pasa nada por hablar a lo mejor un poquitín más alto, pero que la persona esté más lejos. No darle nunca la espalda, jamás. O sea, si avanza hacia nosotros, nosotros avanzamos y caminamos hacia atrás, nunca darle la espalda. No sabemos si guarda algo. Bueno, claro, nosotros como policías, pues no nos fiamos, ¿no? De que pueda Claro, tener. siempre estáis con la mosca, ¿no? Detrás de la oreja. Entonces, claro, imagínate que tiene algo en la espalda o no sé, pues algo escondido, ¿no? En algún sitio que no está visible.
Y bueno, pues eso, cuidado, no dar nunca la espalda. Em, Tampoco, por ejemplo, esto es importante, nunca interponer, si tenemos una vía de escape, ¿vale? Que la persona con la que estamos estableciendo la comunicación no se interponga entre la vía de escape y yo, ¿vale? Porque yo puedo tener la puerta enfrente para salir corriendo, pero si el paciente se pone en medio y dice que no salgo, pues no salgo. ¿Vale? Entonces, también es importante. Parece que son cosas muy de sentido común, pero es verdad que cuando llegas a una intervención, como no lo tengas claro, mecanizado y automatizado, se te escapa, ¿no? Porque, claro, tú vas a atender a la persona que está mal y te abren una puerta a un domicilio, venga, Claro, lo salga. que te iba a decir, que en un domicilio a veces eso, o sea, eso lógicamente, teóricamente tiene que ser así, pero en un domicilio en cuanto a pasar dos pasillos y tal, ya puede ser realmente complicado poderlo llevar a la práctica. Claro, puede ser peligroso, pero claro, no todos los avisos son de personas agresivas. Es Ya, decir, como tú tienes la información previa de a dónde vas, cuando tú tienes una información de pues paciente agresivo, posible paciente tal, pues con un brote, ahí sí que es verdad de tener especial cuidado. Y si se puede no irse a la última habitación del domicilio, pues mejor, a lo mejor atenderle en la puerta, ¿no? O sea, más cerca de la puerta. Es verdad que, bueno, pues cuando vamos a los avisos, pues la información que nos dan es la que es. Pero sí que es verdad que sí ya nos van diciendo bueno, pues que es una persona que está en X situación agresiva o agitada, especial cuidado con estas cosas, porque es verdad y que han pasado cosas, o sea, que las agresiones a los sanitarios están ahí, o sea, que hay que tener bastante cuidado. El reparto de roles, lo que decías tú, Adrián Juan, sí, el reparto de roles es importante, no todo el mundo enganchamos con las claro. personas, o sea, Yo soy súper partidario de que quien haya enganchado, pero sea quien sea, o sea el médico, el enfermero, un policía o la vecina del segundo, como digo yo. claro, Si alguien ha enganchado, que hay muchos sanitarios que esto no les cuesta verlo. sí, Una cosa es que, lógicamente, las decisiones clínicas, es decir, si te sí, lo llevas, si no te lo llevas, si le pones medicación, si no pones medicación, lo sí, tiene que tomar el médico, ¿no? Pero el rapport, o como lo queramos llamar, o sea, lo que es el vínculo, yo sí, soy súper defensor de que solo lo tenga una persona y además que sabes tú que suele pasar luego como que todo el mundo habla, ¿no? A lo mejor hay una patrulla de policía o un equipo de SAMU y tal y están todos como diciendo, venga, vente, venga, hazle caso al médico, venga, no sé qué. Y él como, creo que lo único que estamos haciendo es ponerle más nervioso. sí. A ver, es importante también el reparto de roles en el sentido de que uno, imagínate, establece el contacto, ¿no? Entonces, esa persona está dando toda su energía en la contención verbal, ¿vale? Otro, por ejemplo, que lo está viendo desde fuera, pues puede pedir apoyo, ¿sabes? O sea, puede pensar, ostras, si esto se nos va de las manos, vamos a empezar a pedir apoyo. Otro observa que a lo mejor el que está estableciendo la comunicación no verbal y la comunicación verbal no está pensando en que pueden pasar otro tipo de cosas. Sin embargo, un observador desde fuera puede decir, uy, cuidado, que como se ponga tal, pues puede echar a correr no. Un poco el reparto de roles también es para que la misma persona que esté concentrada en la contención no esté pensando también en las otras opciones, ¿no? Entonces, como siempre vamos en un equipo, pues a lo mejor es más fácil, ¿no? Establecer ese tipo. Y el que primero enganche, engancha hasta el final. Es decir, si has enganchado con el paciente, tiras, De ¿vale? hecho, ahora que estás diciendo eso, hace no mucho tuvimos un aviso que estaba yo intentando enganchar con la paciente y un policía por detrás que digo, mira qué tío más astuto, porque yo no me había dado cuenta. Entonces se dio cuenta y cerró la ventana que estaba abierta, se dio cuenta que en la mesa había un cuchillo que yo ni lo había visto. Fíjate, Y mientras yo estaba hablando con la tía, él cogió el cuchillo y lo retiró. claro. Y eso que me estás contando tú, o sea, lo vi totalmente ahí. De hecho, en ese aviso no acababa yo de conectar con la mujer
sí, y había una policía chica sí, que además creo que era policía local y que sabes tú que la policía local muchas veces se conocen a la gente porque son siempre... Y al final empezó ella y vi que con ella estaba conectando mejor conmigo, pues yo me callé y ya está. claro. Sí, 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 al final lo que te digo, el objetivo de la intervención es la Claro. que es. Entonces, quien establezca ese tipo Mm, de relación en ese momento, fenomenal. O sea, y lo que te digo, al final, tú no puedes estar a lo mejor atento a todo, ¿no? Estás claro, poniendo toda tu energía en esa conversación, ¿no? En esa persona, en que esa persona, pues, a lo mejor baje un poco, ¿no? De nivel de emocionalidad, de agresividad, de verbalizaciones, claro, no estás atento a lo mejor a que hay una ventana abierta por la que a lo mejor se puede tirar, ¿no? Que claro, claro. no sería la primera vez. Entonces, sí es importante lo de los roles que comentábamos antes y que comentas ahora el ejemplo perfecto. Mm, Y para mí es fundamental eso, no discutir, evidentemente. claro, no escalar. Lo que se me ha quedado un poco en el tintero, porque estamos hablando, digamos, de todas las precauciones o cómo hay que revestir lo que es el momento del intercambio verbal, ¿no? De la contención verbal, Sí, pero te lo preguntaba antes, ¿no? ¿Hay estrategias o técnicas o cosas específicas que decir o no decir a la hora de ya mantener, o sea, a la hora de utilizar tus palabras para intentar bajar su nivel de excitación? a ver, O algún truco, etiquetar emociones, sí, alguna técnica específica de este tipo? sí, mira, bueno, al final, pues lo que está escrito, ¿no? En libros, en protocolos y tal, sí que funciona, por supuestísimo, y nos guiamos por eso, ¿no? Luego al final también es tu propia habilidad y la experiencia a la hora de haber intervenido en todo este tipo de situaciones. Pero cuando nosotros llegamos a un sitio, lo primero que hacemos es presentarnos, ¿sabes? Por ejemplo, pues mira, soy Sandra, soy sanitario, soy X, ¿vale? Estoy aquí para ayudarte, lo típico. O sea, siempre nos presentamos cuando llegamos a un sitio. También cuando tú te presentas, cuando tú das tu nombre, cuando le preguntas el nombre a la otra persona, al final de forma inconsciente, estableces un vínculo. Ah, ya sabe mi nombre y yo sé el suyo, ¿no? A lo mejor hace que esa persona rebaje un poquito, porque ya le has preguntado el nombre y te estás preocupando por cómo está. ¿Qué ha pasado? Estoy aquí para ayudarte. Venga, a ver si podemos ayudarte. Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Vale? Ya le estás poniendo una atención. Entonces, de entrada, sí que es verdad que es importante el presentarnos, no entrar ahí como, ala, vengo aquí a por ti, venga, ahora me le llevo, tal. No, por eso, la contención verbal hay que hacerla en un primer momento. Tú necesitas saber información de esa persona, que a lo mejor en 20 minutos la bajas la emocionalidad y te la llevas y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Que a lo mejor lo que suele pasar, ¿vale? No vamos a meter tema de armas porque si no, esto ya pues tenemos para otro podcast. Pero sí que es verdad que el establecer esa conexión, esa conexión humana, con un tono bajo, con un tono amable, oye, mira, pues he venido aquí para ayudarte, estos son mis compañeros, si les ves que están sacando cosas es porque vamos a utilizarlas para no sé qué, o sea, informar, porque vuelvo otra vez a lo mismo, la persona está en crisis, entonces no sabe lo que vamos a hacer, no sabe lo que queremos, no sabe nada. Entonces, cuanta más información, más sensación de control. Cuando tenemos la información de lo que va a pasar y de lo que nos van a hacer, estamos más tranquilos, porque tenemos como más control y seguridad de esa situación. La contención verbal, lo que decía, solo una persona, aproximarnos de forma verbal y física con calma si se puede hacer, ¿vale? Todo esto sí se puede hacer. Que vemos que la persona, según vamos hablando con ella, va calmándose, pues a lo mejor es el momento de acercarme, ¿vale? Pues vamos a ver, bajamos el volumen, la interacción, que sea un poco más, que a lo mejor esa persona hable más, que nos dé más información, pero ¿qué ha pasado? ¿O cómo has llegado hasta aquí? ¿Y qué crees que va a pasar? O un poco también que esa persona
nos diga, ¿no? Lo que está sintiendo, lo que está viviendo, cómo lo está viviendo. Las manos visibles. Yo ahora me estás viendo y gesticulo mucho. Pues las manos visibles, porque cuando una persona está en esa emocionalidad tan alta, sí que es verdad que cualquier gesto que hagamos lo puede tomar como una amenaza, ¿no? Hacia esa persona así. A ver, nadie hablamos con las manos detrás, pero bueno, que a lo mejor haces algún gesto y lo puede interpretar, malinterpretar, ¿no? Como algo de, jo, pues me va a agredir o me va a hacer algo, ¿no? Me va a hacer daño. Entonces, pues las manos visibles, una apertura física abierta, ¿no? De aquí estoy yo y me puedes contar, puedes confiar este ratito en mí, ¿no? No voy a hacer nada. La distancia de seguridad sí se puede. Eh, la escucha activa, o sea, al final, eh, cuando alguien nos está contando algo, imagínate que esa persona está así porque le han comunicado una mala noticia, ¿no? Le han comunicado algo que no es capaz de asimilar, ¿no? Entonces, se ha puesto agresiva, pero no es una persona agresiva, sino que ha respondido de esa manera. Entonces, ¿cómo no vamos a ayudar a esa persona, no? Pues mira, estoy aquí y te voy a escuchar, y te voy a escuchar con todo mi cuerpo, no solo con mis orejas, con todo el cuerpo, te miro, hago contacto visual, asiento con la cabeza, te hago un resumen de lo que me has contado, a ver si me he enterado de lo que me has contado, así te refuerzo, ¿no? El que tú me hayas contado. Tú ves que yo te estoy escuchando. Al final, la comunicación entre los dos, que la otra persona vea que estamos ahí realmente para ayudarle y no pues para meterle medicación y enchufarle en la ambulancia e irnos, ¿no? Em, Usar, por ejemplo, la técnica del espejo, ¿no? El devolver a la persona lo que nos está diciendo. No, porque es que me dijeron esto y entonces me sentí muy mal. Ay, ¿te sentiste muy mal? Venga, explícame, ¿qué sentiste? ¿Qué significa sentirte muy mal? ¿No? Entonces, todas estas técnicas de comunicación, por supuesto que se usan en la contención verbal. Pues Y esas son las técnicas que quería que me hables un poquito de ellas, para que la gente que nos escuche tenga alguna Sí, herramienta. claro, validar lo que estás sintiendo, por supuesto. Entiendo que estés así, entiendo que esta situación es muy difícil, entiendo que, que ahora mismo no sepas ni por dónde empezar o no sepas por dónde te vienen las cosas. Mostrar la empatía, el respeto. O sea, es una persona que está pasando por un momento X, el que sea, y nosotros evidentemente estamos ahí para ayudarle. Entonces, hacérselo saber. Sí que es verdad que hay veces que tenemos que establecer unos límites claros, ¿no? Claro, claro. Yo estoy aquí para ayudarte a ti, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero una vez que esto termine, pues ya pasa lo que sea, ¿no? La intervención que sea. Pero sí que es importante que, que toda esta escucha, toda esta contención, cuando podamos establecer esa comunicación humana, vamos, y 100% efectiva. O sea, al final, lo que la mayoría de las personas cuando entran en este estado quieren es que se les escuche, ¿no? Y que se les tenga en cuenta. Da igual que sea por una comunicación de malas noticias o porque lleva esperando en la sala de espera 2 horas, ¿no? Pues si llevas esperando en urgencia 2 horas, ¿qué es lo que ha pasado? Yo me voy a poner aquí contigo y tú me vas a explicar qué es lo que ha pasado. Y yo voy a ver cómo te puedo ayudar. Porque es que a lo mejor no puedo ayudarte, pero necesito saber lo que quieres, lo que necesitas. También decírselo, ¿no? Si, por ejemplo, yo no le puedo ayudar, yo le puedo decir, mira, entiendo lo que me estás contando, ¿no? Valido, es normal que estés así, es normal que estés enfadado, que estés cansado, porque además tienes muchísimo dolor. Yo no puedo hacer nada, ¿vale? Pero si te parece bien, voy a preguntar en recepción, en Mm. no sé qué, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque a lo mejor yo, porque estoy en una ambulancia y yo me tengo que ir a otro aviso, yo no puedo hacer nada, pero no te preocupes porque voy a hacer todo lo que está en mi mano para que alguien te ayude, Claro. para que... Entonces, a lo mejor yo no puedo resolver la situación, pero sí le puedo dar recursos o le puedo decir, mira, yo no te puedo ayudar, pero aquella persona sí. Mm. Y Claro, yo, por funciona. ejemplo, alguna vez lo que he hecho cuando, o sea, si ya estamos haciendo el traslado al hospital y me empieza a preguntar, es que allí me van a atar, es que no sé qué.
Le digo, mira, yo no te lo puedo garantizar, pero si tú colaboras conmigo, te garantizo que cuando lleguemos yo digo que en el traslado has estado tranquilo, que has colaborado, que, ¿sabes? Y entonces es una forma, por un lado, de no prometer algo que no está a mi alcance Sí, y al mismo tiempo utilizarlo para crear esa conexión en plan de yo no te puedo garantizar que no te van a sujetar o que te va a ver un psiquiatra en cuanto llegues, pero sí voy a decir que has colaborado, que ahora estás más tranquilo, que realmente se puede mantener una conversación contigo. claro. Entonces es un poco lo que dices tú, por un lado, no mentir y utilizar eso también para, pues para crear un poco esa conexión, ¿no? Exacto, y hay veces también que funciona el ofrecerle alternativas y no darle órdenes, ¿no? Porque yo a lo mejor puedo pensar que a ti te viene bien una cosa y no es cierto, porque claro, yo lo estoy viendo desde mi lado, ¿no? Y a lo mejor puedo pensar, jo, es que a ti te viene bien, imagínate, pues que llame a tu madre y a lo mejor no se lleva bien con su madre. O precisamente el problema viene de la Claro, relación con la madre. exacto. Entonces vale, ¿te parece bien que llame a tu madre? Y ahí tú le estás proponiendo y a lo mejor te dice, no, mi madre no, pues porque hace mucho tiempo que no me hablo con ella o por X motivo. Entonces tú no eliges por él, le das la alternativa. ¿Te parece que hagamos esto? ¿Te parece que hagamos lo otro? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo más? O sea, sí que es verdad que siempre intentar contar con, pues con la opinión de esa persona, ¿no? Con las necesidades de la otra persona. Pero si no tienes una interacción humana, Mm, nunca lo vas a saber. ¿Y qué claro, son los beneficios de la contención verbal? Pues, por supuesto, mejorar la seguridad del paciente, las intervenciones de nosotros, de terceros, y se consiguen muchas más cosas, pues en una buena contención verbal que evidentemente en otro tipo de contención que, que al final, pues eso, podemos acabar mal intervinientes y pacientes, ¿no? Mm. totalmente. ¿Hay alguna cosita que nos hayamos dejado en el tintero que quieras matizar antes de acabar? Pues, no sé, por ejemplo, con el tema de menores, que no lo hemos tratado, nada, dos pinceladas. Cuando tratamos, por ejemplo, con menores, es el mismo proceso que hacemos, perdón, con personas adultas, pero si, por ejemplo, hay algún tipo de contención física, evidentemente se tiene especial cuidado a la hora de la fuerza, ¿no? De utilizar la fuerza para esa contención. A nivel verbal, igual, ¿vale? Igual. Y luego sí que es verdad que al ser menor se tiene que evaluar la presencia de algún adulto, ¿no? En ese momento y que puede ser, hay veces que puede ser contraproducente por lo que decimos, ¿no? Pues que a lo mejor es el detonante, ¿no? de la situación, pero bueno, por destacar una situación más especial con el tema de menores, pues nada, decir esto, que es igual que en adultos, salvo algunas cositas así específicas, pero Claro, lo que pasa que a mí me pasó hace poco, el padre, bueno, el padre o la madre puede ser o un facilitador o todo lo contrario. claro, Tengo mucho, tuvimos una y el padre de verdad, o sea, luego él me felicitó a mí, yo le felicité a él, porque el padre, lógicamente, era incómodo lo que estaba viendo, pero entendía, a ver, lo hicimos todo muy, muy suave y hablando muy calmado y tal, pero sé que otro perfil de padre o de madre seguramente hubiera empeorado la situación si dejamos estar. Entonces, claro, eso también es delicado y entiendo que hay que valorarlo según el entorno, ¿no? Según cómo tú veas el entorno. sí, yo creo que eso se ve fácil. A la hora de llegar al sitio, ves a lo mejor las dinámicas, pues porque ya hay una tensión cuando tú llegas al domicilio o tal, y tú dices, vale, por eso es importante que si alguien establece la conexión con el menor y el otro que está observando va viendo y a lo mejor te puede decir, el padre no, o la madre no, o tal. Entonces es importante, sí, al final. Pues eso, trabajamos en equipo, aunque solo sea una persona la que establece Claro. el match con el paciente, claro. Vale, bueno, no sé si has oído algún episodio del podcast, pero saber que suelo terminar con dos preguntas. Una es Sí. si recomiendas algún recurso que puede ser lo que quiera, puede ser una película, una canción, un libro,
algún recurso de este tema o de cualquier otro tema que tú consideres interesante. Pues mira, sí, voy a, a Ya recomendar. te vas a mojar. Mira, no lo he dicho, también, fíjate, por falta de tiempo. Yo pensé que nos iba a dar como No, pues más llevamos ya una hora. que se nos va el tiempo. Entonces, importante, esto para los sanitarios, hay una instrucción, ¿vale? De la Secretaría de Estado de Seguridad, la 3/2017, que habla sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud. Luego yo todo esto te lo escribo. Vale. Ahí se establece la figura del interlocutor policial sanitario, ¿vale? Y en esa instrucción se considera autoridad sanitaria a todos los sanitarios que trabajan en el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Es decir, los sanitarios tenéis una protección especial frente a agresiones que podáis sufrir en el ámbito de vuestro trabajo, ¿vale? Es una instrucción que salió en 2017 y Policía Nacional nombra un interlocutor policial sanitario por cada territorio y dan formaciones en centros sanitarios, hospitales, se puede mandar, ¿vale? Por si os interesa. Eh, Interlocutor policial sanitario. sí, interlocutor policial sanitario, sí, Vale, entonces cualquier administración pública, por ejemplo, mi servicio de emergencias podría solicitar esto a la Dirección General sí. de Policía Nacional y nos Y mandarían a os, este profesional. sí, sí, os dan formación, Ah, pues sí. es muy interesante para Sí, hacerlo llegar. sí, 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 sí. Esto está muy bien, la verdad. Los compañeros y compañeras al hospital que demande esa formación y dan pues lo que hemos estado viendo ahora, ¿no? Y el cómo poner la denuncia, qué es lo que es delito, ¿no? Porque muchas veces no sabemos muy bien si denunciar la conducta que hemos tenido, ¿no? En la consulta o en nuestra hospitalaria o sí, sí. Y aparte de temas, digamos, legales, también se instruye sobre lo que hemos estado comentando Sí, aquí, ¿o no? Esa parte no sí, se toca. está la parte legal, ¿vale? Que es donde se habla un poco se ponen las estadísticas de las agresiones anuales desde que lleva la instrucción en marcha y luego se da la parte psicológica, que es lo que hemos estado hablando ahora. También muy interesante con role-playing, o sea que Ah, qué muy... guay. Pues Sí. ahora cuando cortemos vamos a seguir hablando de esto para proponerlo a mi servicio. Vale, y luego, bueno, pues cualquier manual de psicología de emergencias que te han podido decir y no lo voy a repetir. Hay un libro que se llama Prisioneros del Odio de Beck, que es el de terapia, el del el psiquiatra de terapia cognitiva, que ahí explica un poco pues, las raíces psicológicas del odio, la hostilidad, la violencia, por si os resulta interesante también. Y luego de pelis que a mí me gustan muchísimo, donde se ven también cositas así de agresividad, la peli de La Ola, que es la del experimento este de alumnos que hacen de, de carceleros y otros de malos, ¿no? Sí, No voy a hacer spoiler, pero es brutal. el de la prisión de Stanford, ¿no? ¿Es o es Y otro? el, Sí. sí, en La Ola, luego La Naranja Mecánica, que es todo un clásico. Y luego me gusta mucho también la de John Q, que es pues también un poco en el ámbito sanitario, en el ámbito hospitalario. Es súper famosa también hace Esa mucho. es la del padre, la del Sí, chiquillo que necesita un trasplante o algo así, ¿verdad? sí, Y la ese. vi hace muchísimos años. Sí, sí, hace mil. Pues sí, me has dado buenos recursos. Y por último, que no sé si lo tienes preparado y si no, no pasa nada, si me sabrías recomendar a alguien de tu entorno relacionado con la psicología de emergencias para invitar al podcast. Fíjate que lo he pensado, pero claro, pues como todos ya han ido a tu podcast y te han recomendado, a mí me gustaría recomendarte algún compañero negociador que podría ser Ay, interesante. me encantaría. Además, es que justo eso, de hecho, la parte que más me gusta de la psicología es esa, es la parte de la mente, de negociar, de cómo... Buah, Sí, pues si pues me lo consigues, vamos, te pongo sí, una alfombra roja. pues déjame que le pida permiso, ¿vale? Pero vamos, para mí sería brutal.
O sea, Para mí sí que sería brutal, sería un porque es que perfil me muy encanta, bueno. me encanta eso. Sí, pues sí, sí, tengo ahí un par de ellos, entonces tiro la caña y ya te digo, sí. Qué guay. Mira, ya me has regalado el regalo de Reyes. Me alegro. Pues, pues nada, Sandra, muchísimas gracias y nada, estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias a ti. Venga, hasta luego. Adiós.